En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, llena de alegría y paz nuestro corazón y da sabiduría a nuestra mente para poder entender la palabra de Dios. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Ya les dije, pero no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo los llamo. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia que hoy la Iglesia nos presenta en este martes de la cuarta semana de Pascua sigue la misma temática de Jesús, el buen pastor. Pero aquí aparece otro escenario donde los judíos no creen en Jesús, siguen cuestionando de si es el Mesías. Jesús actúa en nombre de su Padre, hace milagros, Jesús da testimonio. Todo lo que Él hace es para que las personas puedan reconocerlo como el verdadero Mesías, como el verdadero Hijo de Dios enviado en la tierra, el Emmanuel, en Dios con nosotros. Pero simplemente podemos reconocer a Jesús como el Mesías si somos de sus ovejas. Por eso Jesús siempre nos invita a que podamos escuchar su voz, que nos dejemos guiar por Él, para que así nosotros no nos podamos perder, porque Él mismo nos dice en su palabra: nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre, porque el Señor, el mismo Dios, es quien nos envía al redil de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar apegado de Él para que nosotros no seamos arrebatados por los espíritus de las tinieblas, no seamos arrebatados por el demonio, aquel que nos quiere ver en la perdición. Que en verdad nosotros nos aferremos a nuestro pastor, que es Jesucristo, que podamos creer en Él y hacer lo que Él nos manda, porque así podemos reconocerlo como nuestro Dios y Salvador. Jesús nos dice: yo les doy vida eterna y no se perderán jamás. Esto es lo que Jesús quiere que tú y yo entendamos, que nosotros nunca nos perdamos, que podamos tener siempre nuestra mente, nuestro corazón en Jesús nuestro Señor. Señor Jesús, que eres realmente el Mesías anunciado, danos la gracia de seguir siempre tu voz, para que nada ni nadie nos arrebate de tus manos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Recuerda siempre compartir estas reflexiones para que juntos alabemos al Señor. Dios te bendiga.